Muy buenos días a todos, queridos hermanos. En esta mañana de este domingo, 24 de enero. Y vamos a ver hoy el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y os invito a que lo vayáis buscando. No lo vamos a ver entero, pero casi entero. Hasta el versículo 35. En este capítulo 15 han pasado unos 10 o 12 años aproximadamente desde el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles que vimos hace algunos meses sobre la conversión de Cornelio y por tanto la llegada del Evangelio a los gentiles. Aquello fue una auténtica revolución y, si me permití la expresión, una vez pasada aquella emoción inicial de que los gentiles pudieran pertenecer al pueblo de Dios, poco a poco todo se fue torciendo. Quizá especialmente aquí en Antioquía y en más lugares, quizá sobre todo en Jerusalén, como veremos ahora. Los versículos finales del capítulo 14 nos indican que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Este capítulo 15 se titula El Concilio de Jerusalén y se tuvo que hacer porque había un verdadero y un gran problema dentro de la Iglesia. El mensaje de hoy va a constar de las siguientes partes. Veremos en primer lugar el origen del problema, veremos después el discurso de Pedro, después el testimonio de Pablo y Bernabé, a continuación el discurso de Jacobo, después los resultados del concilio, luego el retorno a Antioquía y después una serie de conclusiones y aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y me vais a perdonar si quizá esta mañana cojo 5 minutos más o 10 minutos más que otras veces. Tenía pensado dejarlo para 2 domingos, haber tratado este capítulo en 2 veces, pero al final he preferido verlo todo hoy y quizá coger un poco más de tiempo, o quizá no, ya veremos, pero es un tema bastante largo que tiene muchos temas y de grandísima actualidad y aplicación para nosotros. Vamos a ir leyendo las Escrituras, este capítulo 15, conforme vayamos viendo cada punto. En primer lugar, vamos a ver el origen del problema. ¿Qué pasaba para que se armara la que se armó? Y vamos a ver los versículos 1 al 5. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, el problema que plantearon algunos fue algo escandaloso, algo herético, algo muy dañino para la vida y la fe de la iglesia naciente. Y además fue algo que se hizo público, que se hizo notorio, que no se escondió ni se disimuló, sino que se enseñaba en la iglesia, o algunos enseñaban en la iglesia. Un problema grande teológico, un problema grande de conciencia, un problema de lo que está bien y lo que no está bien, un problema de los que son inmundos, de los que son santos o inmaculados. Un problema ético, incluso un problema étnico, un problema racial. Al despreciar los judíos
a los que no fueran judíos. Como he dicho hace un momento, pasado aquel momento inicial de emoción de que la salvación era también para los gentiles y una situación en la cual en la iglesia convivían con total normalidad, tanto judíos como gentiles, todos a una como hermanos, poco a poco empiezan a aparecer algunos judíos y a decir que ellos, los judíos, son el pueblo escogido por Dios y que para pertenecer a dicho pueblo hay que ser judío. Hay que nacer judío o hay que hacerse judío. Y claro, para hacerse judío los varones tenían que circuncidarse. Dice el versículo 1, entonces algunos. Versículo 5, pero algunos. Versículo 24, hemos oído que algunos. Estas personas, estos algunos, porque no tienen otro nombre, no solo creían que ellos eran propiedad particular de Dios, sino creían que Dios era de su propiedad y de su única propiedad. Y además estos algunos vinieron de Jerusalén a perturbar la paz y la buena comunión que había en Antioquía. Dice de nuevo el versículo 1, algunos que venían ¿de dónde? De Judea. Judea es una región donde se encuentra Jerusalén. Y luego el versículo 24 dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros. Por tanto, hermanos, estos algunos que venían de Judea, que venían de Jerusalén, enseñaban a los hermanos de Antioquía que para admitir a un gentil en la iglesia, para que un gentil fuese llamado hijo de Dios, para que un gentil fuese llamado cristiano, primero tenía que hacerse judío. Y por tanto se debía circuncidar y seguir luego todas las leyes ceremoniales judías. ¿Qué argumento utilizaban estas personas? ¿Qué argumento utilizaban estos algunos? Su argumento era las Escrituras. No era algo que se inventaran ellos. Pero claro, estaban equivocados, totalmente equivocados en cuanto a la interpretación de las Escrituras. No hay más que leer, por poner algún ejemplo, en Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Isaías 52:1. Despierta, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ezequiel 44:9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, ningún incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Y estos algunos añadieron que si no hacían esto, de nuevo versículo 1, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y versículo 5, es necesario circuncidarlos y además mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, no era solo cuestión de la circuncisión, iban mucho más allá. Pero ese más allá, en definitiva, lo que estaba quitando era valor al sacrificio de Cristo en la cruz. Estaba quitando valor a la fe, estaba quitando valor a la gracia universal de Dios. Estaban diciendo que la fe en Jesús no era suficiente. Claro, no contaron que Pablo y Bernabé estaban allí en la iglesia de Antioquía. ¿Se callaron? Lógicamente no. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Se acordó que se hiciera dicho concilio. La iglesia de Antioquía mandó a dicho concilio de Jerusalén a estos dos, a Pablo y a Bernabé, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Hermanos, el problema pues era grave dentro de las iglesias, pues ya había algunas con muchos gentiles, y los judíos más estrictos, los judíos más tradicionales, los que seguían la ley de Moisés y la tradición, no podían juntarse con un gentil.
directamente, no podían juntarse. No podían comer con un gentil, no podían sentarse al lado, no podían tocarlo, no podían tener la más mínima relación. Es más, muchos de ellos se evitaban comprar en tiendas que fueran un gentil para no dejarle dinero a un gentil. Entonces, si no hacían eso, ¿cómo se iban a juntar en una iglesia? Y esta idea como que se iba propagando cada vez más y más. Ante la gravedad de la situación, se hizo necesario un concilio, es decir, una reunión entre los apóstoles que tuvieron que acudir a Jerusalén, porque algunos estaban fuera, fueron a Jerusalén, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén y los causantes del problema. Y dice el versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ya aquí pasamos al siguiente punto, que es el discurso de Pedro. Comienza el concilio, versículos 6 al 12. Vamos a leerlo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Comienza hablando Pedro, y comienza hablando Pedro después de lo que dice el versículo 7, después de mucha discusión. Es la segunda vez que se menciona la palabra discusión, y no poca discusión, mucha discusión. Decía antes, hubo no pequeña contienda y discusión. Pedro es el que toma la iniciativa, autoridad para ello tenía, y mucha, y les cuenta lo que ya saben que les sucedió hace 10 o 12 años, en Hechos capítulo 10, en casa de Simón el curtidor y después en casa de Cornelio. Y además es algo que ya se lo explicó a la misma iglesia de Jerusalén, porque en Hechos capítulo 11 y versículo 2 les dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Por eso les dice ahora en el versículo 7, vosotros sabéis, porque ya lo he contado, o lo conté aquí hace unos años. Y vuelve con fuerza, vuelve con autoridad, vuelve a repetir las mismas conclusiones que entonces. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. En cuanto a la salvación se está refiriendo, hermano. Ninguna diferencia. Menudo golpe en la línea de flotación a aquellos que se creían superiores por ser el pueblo escogido y por cumplir con todos los ritos ceremoniales. Ninguna diferencia. Y sigue más allá, y el ataque es duro hacia estas personas. Versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto del yugo tiene que ver con las cargas que estas personas estaban imponiendo a los demás. Cargas difíciles de llevar, cargas sobre el cuello, sobre las espaldas, que hacían difícil la vida diaria de estas personas. El versículo 11 posiblemente sea el centro de todo el capítulo. Las palabras y el mensaje de Pedro son realmente preciosas. Antes, versículo 11, antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Salvos por la gracia del Señor Jesús, sin añadido, sin necesidad de rito, sin necesidad de ceremonia. Y seremos salvos de igual modo que ellos, de la misma manera que ellos, sin diferencia, sin discriminaciones entre unos y otros. Pasamos al versículo 12, siguiente punto, el testimonio de Pablo y Bernabé. Una vez que ha terminado Pedro su discurso, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No tenemos referencia escrita del discurso de Pablo y de Bernabé. No aparece nada. Aparece lo que dice aquí, que contaron cuán grandes señales y cuán grandes maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, podríamos echar un vistazo al resto del libro de Hechos de los Apóstoles. Podríamos echar un vistazo a las epístolas de Pablo y ver todo lo que Pablo iba haciendo e hizo por todas las iglesias. Pero por falta de tiempo pasamos al siguiente apartado. El discurso de Jacobo, versículos 14 al 21. Del 13 al 21, perdón. Y cuando ellos callaron, cuando Pablo y Bernabé terminaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora toma la palabra otro peso pesado. Después de las experiencias de Pedro, de las experiencias de Pablo, de las experiencias de Bernabé, ahora es Jacobo, el anciano, o uno de los ancianos, y el líder de la iglesia de Jerusalén. Este Jacobo era el hermano de Jesús. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Según Juan 7:5, ni siquiera sus hermanos creían en él, en Jesús. Ni siquiera sus hermanos. Tuvo el privilegio, según 1 Corintios 15:7, de que Jesús se le apareció una vez a él solo, después de haber resucitado. Dice 1 Corintios 15:7, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. En Hechos 1:4, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Vais viendo la evolución de la persona. Cuando Pedro es liberado de la cárcel, dice en Hechos 12:17, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo Pedro, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Según Pablo en Gálatas 1:19, cuando subió a Jerusalén, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Poco más adelante, en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Jacobo, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ellos a los judíos. Este Jacobo, que aparece aquí, que hemos leído su precioso discurso, es el autor de la epístola de Santiago. El nombre Santiago proviene de San Jacobo. Se identifica en el capítulo 1 y el versículo 1 como ¿quién? Se identifica como el hermano de Jesús, se identifica como una columna. No, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenía el sobrenombre de Santiago el Justo. La tradición dice que fue martirizado y muerto de manera violenta en el año 62. El historiador Flavio Josefo dice que fue lapidado, apedreado, muerto, vivo, con piedra. Una vez visto o recordado, este personaje que quizá lo conocemos menos que Pedro o que Pablo, quisiera mencionar algunas características de su discurso. Lo primero de todo, y es lo que más llama la atención, es que él acude a las Escrituras. Los anteriores habían hablado de su experiencia, pero Santiago acude a las Escrituras. Él podía haber mostrado una autoridad, decir, yo soy el hermano de Jesús, yo soy anciano de aquí, de la iglesia de Jerusalén. Él puede haber dicho, a mí se me apareció Jesús, a mí solo, y tuvimos un encuentro en el cual hablamos de esto y lo otro. Santiago acude a las Escrituras. Por supuesto, no estoy diciendo que los otros lo hicieran mal, como se me va a ocurrir a mí decir eso. Que además las experiencias de Pedro y las experiencias de Pablo eran experiencias autorizadas y por el Espíritu Santo. Sin despreciar ni mucho menos lo anterior, sí que quiero destacar que lo primero que hace Santiago es acudir a las Escrituras, mencionando unos versículos de Amós, capítulo 9, versículos 11 al 12. En segundo lugar, es que este Santiago el Justo es un pacificador total y pretende dejar tranquilos a los gentiles. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Un pacificador, dejar tranquilos a los gentiles, pues Dios ya había dicho años atrás, como menciona, que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, y para que el resto de los hombres busque al Señor. Ya se había profetizado antes de que los gentiles se iban a unir al pueblo de Dios. En tercer lugar, quiere dejar tranquilos o quiere dejar en paz a los gentiles, a los que se hayan convertido, a los que formen parte de la iglesia, porque también son hijos de Dios. Es decir, y aquí está apoyando lo que dice las palabras de Pedro.
Por eso dice al principio, en el versículo 15 y el 14, y con esto concuerdan las palabras, es decir, con lo que ha dicho Pedro concuerdan las palabras de los profetas. Hermanos, por encima de todo, la salvación por gracia, por medio de la fe, por encima de cualquier nacionalidad, y en este caso, la judía. Y en cuarto lugar, eso sí, hay una advertencia a los gentiles, a que tengan cuidado con algunas cosas. Y les propone 3 prohibiciones, o 4, según se vean, 2 de ellas juntas o se vean por separado. Les dice en el versículo 20, que se les escriba, que se aparten de ¿qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuidado con los ídolos, o cuidado de comer cosas que provengan de los ídolos. Era muy normal en aquella época, cuando se hacía un sacrificio a los ídolos, se ofrecía una pequeña parte, que es la que se quemaba entera, pero el resto se la llevaba la gente a sus casas y hacían una fiesta con los amigos y hacían un banquete. O bien una parte se quedaban los propios sacerdotes, que luego la vendían en las tiendas para obtener beneficio. Cuidado, les dice, cuidado, apártate de todo ese tipo, apartaros de todo ese tipo de comida que haya sido sacrificada para los ídolos. Esa no se puede comer. En segundo lugar, cuidado con la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, con prostitución, etc. Tampoco. Cuidado con comer animales ahogados, animales estrangulados. Los judíos mataban a los animales con un cuchillo y los desangraban antes de comer. El hecho de que los gentiles mataran animales ahogándolos era algo realmente abominable para los judíos. Pues se dice que vale, que los maten según el rito judío, que los desangren primero. Santiago vio oportuno fijar estas limitaciones concretas para hacer visible o para hacer posible la comunión entre judíos y gentiles. Pero hermanos, una cosa es poner estas pocas limitaciones para preservar la buena comunión, y otra muy diferente es la que hacían aquellos algunos del principio que decían: si no circuncidáis no podéis ser salvos. Bueno, una vez visto el discurso de Pedro, una vez visto el testimonio de Pablo y de Bernabé, una vez visto el discurso de Jacobo, pues viene ahora el argumentario de los algunos, de estas personas que defendían que se tenían que circuncidar. Y viene a continuación, ¿verdad? Pues no. No. No aparece nada, no se dice nada, no interesa. Y eso que ya hemos visto anteriormente, que hubo mucha y fuerte discusión. Y ellos pondrían sus argumentos. Pero aquí no se dice nada, no interesa. Pasamos, por tanto, al resultado del concilio. Versículos 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado ¿a qué? A un acuerdo. Elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo.
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Y explicamos las cosas que son necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, de estas cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Hermanos, aquí lo primero que se destaca es en el versículo 22. Es que entonces pareció bien ¿a quién? ¿A quién le pareció bien? A los apóstoles, a los ancianos, con toda la Iglesia. Fue una decisión consensuada con todos. Versículo 25, va por la misma línea. Nos ha parecido bien, habiendo llegado ¿a qué? A un acuerdo. Es un acuerdo, no una imposición. Y versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hermanos, lo segundo que destaca aquí es que no dice nada tampoco de amonestación, de excomunión o cualquier otro castigo a los hermanos que estaban torciendo las Escrituras, a estos algunos del principio. No se dice nada. El concilio era necesario para aclarar estos conceptos. Y una vez aclarado, a remar todos juntos en la misma dirección, a seguir trabajando por la expansión del Evangelio. Y si ahora alguien seguía R que R con lo mismo, pues ya sí habría que tomar las medidas disciplinarias que hiciesen falta. Dice el versículo 24 que ya hemos leído: hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Se dice lo que son, lo que han hecho mal. Se dice que no han salido de nosotros, o que no les dimos orden nosotros. Se les desautoriza, pero no se habla de castigo. Lo tercero que me llama la atención, y esto me llama la atención muchísimo, porque esto es algo maravilloso, esto es algo precioso, es el tacto de la Iglesia. Lo bien que lo hacen. Hermanos, no basta con mandar una carta, que puede resultar fría, sino que eligen a 2 personas. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os sabrán hacer lo mismo, os harán saber lo mismo. No se puede tener más tacto y no se puede hacer las cosas mejor. Si hubiesen mandado solo una carta, el mensaje algo frío, distante. Si hubiesen mandado solamente a Pablo y a Bernabé con la carta, quizá algunos no se los creyeran. Sobre todo, lógicamente, los de la circuncisión no se lo habrían creído. Mandan la carta, mandan a Pablo y a Bernabé, y mandan a 2 queridos hermanos, como son Silas y Judas, de la iglesia de Jerusalén, para que también les cuenten de su boca todo lo que se había acordado. Lo cuarto que llama mucho la atención, versículo 28, ha parecido bien también, ¿a quién? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Le están dando una autoridad divina al mensaje. Una decisión tomada que está por encima del ámbito terrenal, del ámbito humano. Están diciendo que Dios mismo está de acuerdo. Están diciendo que Dios mismo es el que ha inspirado ese concilio. Esas palabras están inspiradas por el Espíritu Santo.
y les menciona las cosas que no deben hacer, pero enfatizan, el énfasis es en que no quieren poner ninguna carga más que estas que son necesarias. Hermanos, estos impedimentos, estas prohibiciones, no fueron algo temporal, sino que en Apocalipsis 2 se mencionan en las iglesias de Pérgamo y en las iglesias de Tiatira. Dice Apocalipsis 2:14, hablando a Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer y a cometer fornicación. 6 versículos después, a la iglesia de Tiatira les dice algo parecido. Sería curioso estudiar por qué esto se ha dejado de hacer. Esto no lo hacemos. No lo hacemos. Quizá para otro momento. Por último, el retorno a Antioquía. Versículos 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hermanos, la reacción de los creyentes de Antioquía es de regocijo, es de consuelo, es de nos hemos quitado un peso de encima. No era necesaria la circuncisión ni ningún otro legalismo. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a todo aquel que crea. Y además del consuelo de la carta, además del consuelo del mensaje que dice la carta, el ánimo que les dieron los hermanos Judas y Silas, como dice el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaron y confirmaron con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz para volver a Jerusalén. Silas le pareció bien el quedarse allí. De nuevo, la comunión, de nuevo la convivencia, de nuevo el mismo sentir reinaba en la iglesia. El problema se había terminado. Los creyentes habían sido liberados de sus cargas. Se había aclarado. Y todos juntos continuaron con su vida eclesial. Y todos juntos continuaron con la misión de predicar el Evangelio y seguir haciendo discípulos. Qué bonito el versículo 35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿El qué? Allí de turismo. Enseñando la palabra del Señor. Anunciando el Evangelio. Ellos solos. Con otros muchos. Una serie de conclusiones para terminar. En primer lugar, hermanos, a este pasaje, a este precioso pasaje, a este importantísimo pasaje, le han llamado de muchísimas maneras. Aquí viene el título que decía antes Juan, vino inspirado, ¿vale? El Concilio de Jerusalén. ¿Vale?
Un pasaje que muchas veces se pasa por alto. Un pasaje que no se le da la importancia capital que tuvo y la importancia capital que tiene hoy día. Una crisis